Hola, soy Fernando Krapp, uno de los directores de Beatriz Portinari, un documental sobre Aurora Venturini, la película elegida este mes por Escape a Plutón para los suscriptores y suscriptoras del club. ¿Cuándo se realizó la película? La película se realizó durante un periodo de tiempo entre el 2009 y fines del 2009 y comienzos del 2013. Es decir, que poco antes de su estreno, que fue en abril del 2013, nosotros todavía estábamos con la edición de la película. Y bueno, fue bastante compleja la creación o el proceso de hacerla. ¿Por qué decidieron hacer un documental sobre Aurora? Decidimos hacer una película documental sobre Aurora Venturini porque nos parecía, en realidad porque en un principio habíamos pensado en adaptar Las Primas, que es la novela con la que Aurora Venturini un poco tiene este destape o este resurgir. Y la película, es decir, la novela se presentaba con muchas complicaciones productivas, era muy difícil de hacer, nosotros no teníamos experiencia en realización. Entonces se nos ocurrió que podíamos hacer un documental sobre ella, más que nada porque habían aparecido en aquel momento, en el 2009-2010, unos subsidios del Inca que eran muy accesibles y tenían un requisito de que no necesitabas ningún tipo de antecedente para presentarte. Entonces la película la habíamos pensado de una manera como muy sencilla de hacer y yo tenía un contacto con Aurora, a quien había conocido en el año 2008, 2007, la había conocido porque tenía una revista literaria. Y bueno, teníamos ese contacto y nos acercamos a Aurora con la idea y en un principio se entusiasmó y después a lo largo de la película se fue desentusiasmando cada vez más. ¿Cómo podrías describir ese encuentro? Si quieres contar algún detalle de ese encuentro. Ya contaste bastante, pero algo más del encuentro que tuvieron. De los encuentros. El primer encuentro con Aurora, cuando teníamos la revista, está narrado en la película al comienzo. La película comienza con ese encuentro y ya de por sí es un encuentro tenso. Y después los encuentros que fuimos teniendo a lo largo del proceso de rodaje, digamos, y de la preproducción, también siempre fueron tensos, siempre estuvo marcado por cierta distancia y cierta desconfianza por parte de ella. Quizás nosotros éramos demasiado jóvenes en aquel momento y bueno, teníamos un respeto muy devocional y al mismo tiempo le teníamos un poco de miedo, porque lo que ella infundía en el otro era también temor. Entonces se daba como una mezcla de cosas. Creo que hoy, visto quizás con años de distancia, podríamos decir casi 10 o 2 años de distancia, lo que se generó, lo que se creó entre Aurora y nosotros, es decir, y todo el equipo de rodaje, fue un choque generacional muy marcado, porque ninguno del equipo superaba los 30 años, entonces las edades oscilaban entre los 20 y 22, 23 y 27, 28 años, entonces éramos todos muy jóvenes y Aurora tenía más de 90. O sea que se dio un choque generacional, casi, no quiero decir conflicto, pero sí un roce generacional entre las dos partes, y eso terminó de generar o de desgastar el vínculo durante el proceso de filmación. ¿Por qué podríamos decir, aunque creo que lo estás encarando ya, sin spoilear mucho del docu, que es un documental de alguna manera trunco? Yo no creo que sea una película trunca en ese sentido. Pienso que tuvimos la oportunidad, la decisión de si es o no trunca es una decisión de montaje, y lo que nos pasaba en el momento de editar la película fueron dos cosas, ¿no? Visualizamos todo el material en un momento dado de la película, cuando la vean lo van a entender, y teníamos dos opciones. Por un lado teníamos una opción de hacer un documental, llamémosle clásico, que no sería clásico, pero quiero decir, un documental más estilo televisivo quizás, con preguntas a profesores, a gente vinculada a la literatura, a escritores, es decir, hacer una especie
de panorama alrededor de Aurora que de alguna manera comentaran su obra. Y lo que nos pasaba por otro lado es que el material que habíamos logrado con Aurora era muy potente y lo que revelaba, lo que develaba era un carácter. Entonces al mostrar o al evidenciar ese carácter del personaje o de Aurora, en este caso, lo que pasaba era que ese material atentaba un poco contra ese otro material que nosotros habíamos pensado más teórico. Entonces la película lo que hace es dar un giro y mostrar de alguna manera el proceso de hacer la película. Entonces pareciera ser que es una película trunca, pero en realidad es una decisión de montaje que nosotros tomamos. Podríamos haber hecho una película no trunca en ese sentido y usar el material de Aurora y construir un relato más unificado. Pero como Aurora había reaccionado de esa manera y también había reaccionado frente a otras amigas y demás, a la conclusión que llegamos nosotros es que fuéramos nosotros o fuera cualquier otro director que se acercara a Aurora con la idea de hacer una película, iba a reaccionar de la misma manera. Entonces eso develaba de alguna manera el carácter de ella frente a cámara. Así que para mí no es en ese sentido una película trunca, sino que devela el proceso de hacer esa película y al develar ese proceso lo que se ve es el carácter de ella. O sea, descubrieron el personaje haciéndola. Y eso es lo que pasa. En realidad lo que terminan diciendo es mostrar eso. Eso fue lo que pasó. La vimos, es decir, reaccionar en cámara y eso, en lugar de opinar sobre ella, la idea fue como mostrarla siendo quien es. Los espero el miércoles 27 de marzo a las 20 horas por el canal Escape Plutón. Nos vemos ahí.